Hola, mi nombre es Frida Lourdes Pérez Colín y a continuación voy a presentar la evidencia de Producto 2, de procesos de TL, consultas y diseños de cubos y el diseño de cuadros de mando. En el índice de contenidos tengo la introducción, la extracción de datos, el diseño de esquemas y carga de datos, la creación de cubo rollup y publicación, las consultas y dashboard y por último la conclusión. Bueno, como introducción, en este trabajo se presenta un análisis integral basado en extracción, diseño y análisis de información proveniente del RP. Las principales etapas que se abordan del trabajo es la extracción de datos desde el ERP mediante archivos de Excel, la creación de esquemas y datamarks que permiten organizar y almacenar información, también la ejecución de procesos ETL para la carga correcta de los datos en las bases de datos. También se presenta cómo se desarrolló los cubos rollup basados en los datos relevantes del ERP en cada proceso, para asimismo publicarlos en Pentaho y utilizar una herramienta que se llama Saiku Analytics para hacer las consultas. Con esas consultas se presenta el diseño de cuadros de mando que muestran las gráficas que facilitan la interpretación de los datos. El proceso 1 es un proceso de ventas. Entonces aquí en el módulo de ventas me fui a la parte de órdenes de ventas y aquí se puede ver el número de referencia, la fecha en que se hizo la orden, la fecha esperada, el cliente, el vendedor, el equipo de ventas, el subtotal, los impuestos, el total, el estado de la entrega, el estado de la factura y el vencimiento. Aquí exporté los datos y este es el Excel con todos esos datos que mostré en el módulo del RP. Para la actividad se ocupan 3 dimensiones. La primera es la de la fecha, donde la obtuvimos desde el mismo Excel. También se va a ocupar el cliente. Entonces, en el mismo módulo seleccionamos los clientes, lo pongo en formato de lista y me aparece la información del cliente. Su nombre, su teléfono, el celular, correo electrónico, la calle, la ciudad, estado, país y su RFC. También igual lo exporto. Y aquí está el Excel de los clientes, la información de los clientes. Otra dimensión que se ocupa es la del vendedor. En este caso solo es uno, pero igual vamos a ocupar esos datos. Entonces en el apartado de empleados lo colocamos en formato de lista y ahí podemos ver sus datos, que es su nombre completo, el teléfono, el correo, el departamento, puesto de trabajo y el gerente. De igual modo exporté sus datos. Y este es el Excel con todos esos datos del empleado. Todos esos datos de los 3 Excel los modifiqué en un mismo. Tengo los datos de hechos de venta, que es del Excel completo, pero solo tomé datos relevantes. Agregué un ID, tengo la referencia, tengo fecha de la orden, cliente y vendedor, que vendrían siendo las 3 dimensiones. Tengo el total y el estado de la factura. La dimensión de fecha, agregué un ID y lo separé por día, mes, año y hora. La dimensión de cliente,
Igual agregué un ID y dejé estos datos, que son su nombre completo, el teléfono, correo electrónico, la calle, la ciudad, estado, país y su RFC. Para la dimensión del vendedor, igual agregué un ID y se muestran los datos como su nombre, el teléfono, correo, departamento, puesto de trabajo y el gerente. El proceso 2 es un proceso de compra. Para ello ocupé dentro del módulo de compras las órdenes de compra. Y esta es la información. Se puede ver la referencia de la orden, la fecha de confirmación, el proveedor, el comprador, las actividades, documento origen, aunque no aparezca información, también el total, estado de la facturación y la entrega esperada. Al exportar esos datos nos da un Excel. Ese es el Excel donde tenemos todos esos datos que nos aparecieron en el módulo de las órdenes de compras. Para ello voy a utilizar también la información del proveedor. Entonces aquí mismo seleccionamos los proveedores y esta es la información del proveedor. Su nombre, el teléfono celular, correo electrónico, la calle, ciudad, estado, país y el RFC. Igual aquí exportamos estos datos para que nos dé un Excel. Y estos son los datos de los proveedores. También ocupamos los datos del comprador. En este caso son los mismos que el de empleado que ocupamos en el proceso pasado. Y todos esos datos los organicé en un mismo Excel. Esta es la tabla principal de las órdenes de compras. Agregué un ID, la referencia, el proveedor, el comprador y la fecha límite de la orden, el subtotal, total y el estado de facturación. Como primera dimensión tengo la fecha, agregué un ID y separé la fecha por día, mes, año y hora. La otra dimensión es del proveedor y tengo datos como su ID, nombre completo, teléfono, correo electrónico, calle, ciudad, estado, país y RFC. Y para la dimensión del comprador igual agrego un ID y están sus datos como el nombre completo, el teléfono, el correo electrónico, el departamento, el puesto y el gerente. Este es el esquema del proceso de ventas. Esta es la tabla principal a la cual le puse hechos ventas. Tiene su ID, que es la llave primaria y es autoincremental. Le agregué la referencia de orden. También le agregué los ID de las otras tablas, que es fecha orden, la del cliente y la del vendedor. Le agregué el total y el estado de factura, todos como valores no nulos. Esta es la dimensión del cliente, donde su ID es no null y es autoincremental. Tiene valores como el nombre completo, el teléfono, el correo electrónico, la calle, la ciudad, el estado, el país y el RFC. La otra tabla es la de dimensión del vendedor
Igual tiene su ID, que es su llave primaria, no null y autoincremental. Tiene el nombre del empleado, el teléfono, el correo, el departamento, puesto de trabajo y el gerente. Y por último, la otra tabla es la dimensión de la fecha orden de las ventas. Tiene su llave primaria, día, mes, año y hora. Y en la tabla de hechos ventas, en las llaves foráneas, puse la de fechas ventas, referencié la tabla de hechos ventas y marqué la columna que había puesto como atributo de ID de la fecha orden. Y lo mismo para la dimensión de cliente y la del vendedor. Una vez que terminé de diseñar el esquema del proceso de ventas, lo exporté como SQL y después lo importé para crear la base de datos. Y esta es nuestra base de datos de hechos ventas. Tiene la tabla de la dimensión del cliente, la dimensión de fecha orden ventas, la dimensión del vendedor y la tabla de hechos ventas. Y no tienen registros ninguna de estas tablas, porque ahorita los vamos a agregar con los procesos ETL. Ahora, para los procesos ETL, lo primero que hice fue conectar la base de datos en Database Connections dentro del SPUM. Y aquí es donde coloqué el nombre de la conexión, seleccioné MySQL, puse el nombre del host, el nombre de la base de datos, que es la de hechos ventas, el puerto y el user. Y aquí en test podemos ver cómo la conexión de la base de datos está correcta. Ahora, el primer proceso que hice fue para la tabla del cliente. Aquí es donde vamos a leer los datos del cliente mediante el archivo de Excel. El archivo de Excel es el de la orden venta, donde agregué todos los archivos que generamos desde el ERP. Aquí pasamos la hoja que ocupamos para esta tabla, que es la del cliente. Acá obtuvimos los datos, que es el ID, el nombre completo. Le cambiamos el tipo de dato para tener una correcto formato de cada dato. Y ahora con un table output vamos a cargar esos datos a la tabla del cliente. Aquí seleccioné la tabla dentro de la base de datos, que es la de dimensión cliente. Ahí, como podemos ver, ya se nos conecta a la base de datos, que es la de hechos ventas. Aquí especificamos los campos de la base de datos y acá con este botón obtuvimos esos datos. Y con este otro botón mapeamos estos datos. Ahí mapeamos los datos del archivo de Excel a los datos de la base de datos. Le damos OK y ejecutamos este proceso. Y ahí se ejecutó correctamente y así es como se ven los datos. Para ellos pues se tiene que haber guardado en la base de datos, en la tabla del cliente, y ahí ya están cargados esos datos en la base de datos de esa tabla. Y eso mismo hicimos con los datos del vendedor. Usamos un Microsoft Excel Input
donde cargamos el archivo de Excel, pero aquí agregamos la hoja, en este caso del vendedor, igual obtuvimos los datos y acá cargamos los datos. Connect Table Output, aquí seleccionamos la tabla de la base de datos, que es la de vendedor, especificamos los campos, obtuvimos los campos y también los mapeamos. Entonces activo este proceso y deshabilito el otro. Para ello, la tabla de el vendedor está vacía. Entonces, al ejecutar ahí podemos ver que la ejecución fue correcta y aquí ya están los datos cargados. Aquí volvemos a cargar la base de datos y ahí ya están los datos cargados en esa tabla. Ahora hacemos lo mismo para los datos de la fecha. Ocupamos el archivo para el Excel, ahí cargamos el archivo, aquí pasamos la hoja, en este caso de la fecha, obtuvimos los campos, y acá lo vamos a cargar a la tabla de dimensión fecha orden ventas. Igual especificamos los campos, los obtuvimos y los mapeamos. Y acá en la base de datos, pues esa tabla aparece vacía. Entonces aquí en el Spoon ejecutamos ese paso. Y fue correcta, entonces así es como se ven los datos. Del ID, el día, el mes, el año y la hora. Y en la tabla de la base de datos, igual ya se cargaron esos datos. Por último, falta la tabla de hechos, eso tiene que ir al último. Aquí lo leemos igual con el Microsoft Excel Input. Ahí agregamos el Excel donde tenemos los datos. Aquí pasamos la hoja de los hechos. Aquí obtuvimos los datos. Igual con el Table Output. Aquí buscamos la tabla de los hechos ventas dentro de la base de datos. Especificamos los campos. Aquí obtuvimos los campos y después los mapeamos. Aquí está la tabla de hechos ventas en la base de datos, que todavía no tiene ningún registro. Y aquí ejecutamos ese proceso. Y ahí ya se cargaron correctamente los datos a la tabla de hechos ventas de la base de datos. Ahora verificamos aquí, volvemos a actualizar la tabla. Y ya aparecen los registros. Para el proceso 2, que es un proceso de compra, este es el esquema. Esta es la tabla principal de los hechos de compras. Tiene su llave primaria, que es not null y es autoincremental. Tiene los datos de referencia de la orden, la ID del proveedor, el ID del comprador y el ID de la fecha de orden de compras, el subtotal, el total y el estado de facturación. Esta es la tabla de dimensión del proveedor. Tiene su llave primaria, el dato de nombre completo, teléfono, correo electrónico, calle, ciudad, estado, país y RFC. Esta es la tabla de la dimensión del comprador. Igual tiene su ID, su llave primaria, tiene el nombre del empleado, el teléfono laboral, el correo del trabajo, el departamento, el puesto de trabajo
y el gerente. Y la otra dimensión es la de la fecha de orden de compras, que igual tiene su llave primaria y tiene el día, el mes, el año y la hora. Y la tabla principal de hechos de compras tiene las llaves foráneas del proveedor, el comprador y la de la fecha. Y así es como quedó el esquema del proceso de compra. Después aquí lo exporté en SQL y lo importé en PHP-MyAdmin para crear la base de datos. Y aquí está nuestra base de datos de hechos compras, que tiene la tabla de la dimensión del comprador, la dimensión de la fecha y la dimensión del proveedor y la tabla de hechos compras. Luego aquí tenemos en el Spoon los procesos ETL para leer los datos desde los archivos Excel y cargar los datos a las tablas de las bases de datos. Aquí tenemos este Microsoft Excel Input para leer los datos del proveedor, donde igual añadimos el Excel donde tenemos esos datos. Aquí pasamos la hoja del Excel del proveedor. Aquí obtuvimos los datos y con el Table Output aquí cargamos la tabla de la base de datos de la dimensión del proveedor. Aquí especificamos los campos, aquí los obtuvimos y mapeamos estos datos del Excel con los de la tabla de la base de datos, excepto el ID. Igual para los datos del comprador hicimos lo mismo en Microsoft Excel, añadimos el archivo de los datos, pasamos la hoja del comprador, aquí obtuvimos los datos y acá los cargamos con el Table Output en la tabla de la dimensión del comprador. Igual obtuvimos los datos y los mapeamos. Igual para los datos de la fecha, cargamos el Excel de la fecha, pasamos la hoja, en este caso de la fecha. Aquí en Fields obtuvimos estos campos. Y acá en el Table Output los cargamos. Seleccionamos aquí la tabla de la dimensión de fecha de orden compras. Especificamos los campos. Aquí igual obtuvimos los campos y con este botón ahí vamos a mapear los campos. Y por último leemos los datos de la tabla de hechos y cargamos los datos. Igual con un Microsoft Excel Input cargamos el archivo del Excel. Aquí pasamos la hoja de los hechos. Aquí en Fields obtenemos los datos del Excel y en el Table Output seleccionamos la tabla de hechos de compras que está en la base de datos, especificamos los campos, los obtuvimos, aquí los mapeamos y así es como quedó. Y ya aquí los corremos. Y allí se cargaron todos los datos del Excel de cada tabla a la tabla de la base de datos. Igual como en el proceso pasado, aquí en el Database Connection, aquí es donde conectamos la base de datos de hechos compras para poder hacer estas configuraciones y cargar los datos a la base de datos. Entonces aquí colocamos el nombre de la conexión, seleccionamos MySQL, ahí ponemos el nombre del host, el nombre de la base de datos que es hechos compras, el puerto y el nombre de el root.
Y bueno, aquí en la base de datos ya tenemos insertado esos datos. Esa es la tabla de la dimensión del comprador. Esta es la tabla de la dimensión de la fecha de orden de las compras. Esta es la tabla de la dimensión del proveedor. Y por último, esta es la tabla de hechos de compras. Una vez cargados los datos a la base de datos, procedemos con la creación del cubo en esquema Workbench. Este es para el proceso de venta. Lo primero que se hace es aquí en Option, es seleccionar conexión y conectamos la base de datos, colocamos el nombre de la conexión, seleccionamos MySQL, colocamos el nombre de la base de datos, el nombre del host, el puerto y el user. Y aquí le damos en test y ahí nos dice que la conexión de la base de datos es correcta. Y después procedemos con la creación del cubo. Lo primero que hice es crear un nuevo esquema y al esquema le puse el nombre de orden venta. Después le añadí un cubo y le puse el nombre cubo orden venta. Después de esto creé una tabla y la tabla la seleccioné, que es la de hechos ventas, que es de la base de datos, la tabla principal. Y después de eso creé dimensiones, en este caso fueron 3 dimensiones, que fue la de la dimensión del cliente, la dimensión del vendedor y la dimensión de fecha de orden de ventas. Para la dimensión del cliente, aquí tenemos la jerarquía, donde le puse esta nomenclatura. Y de primary key, pues seleccioné la llave primaria de esta tabla. Después de esto, añadí la tabla y seleccioné la tabla de la dimensión del cliente de la base de datos. Y añadí 4 niveles, que fueron de los datos que yo escogí, que se me hacen relevantes para hacer los análisis de datos, que fue el nombre completo, la ciudad, el estado y el país. Por ejemplo, en el nombre completo, ahí coloco el nombre del atributo, selecciono la tabla, en este caso es de la dimensión del cliente, selecciono acá la columna, que es el nombre completo, y el nombre de la columna, que es igual de nombre completo. Aquí en tipo le di en string porque ese es el tipo de dato de este atributo. Y en tipo de nivel le puse que regular porque no es de tiempo. Y lo mismo hice para ciudad. Para el campo de ciudad, seleccioné la tabla del cliente, seleccioné la columna, el nombre de la columna, que es ciudad, el tipo de dato y el tipo de nivel. Y lo mismo para estado y para país. Igual para la dimensión del vendedor, le puse el nombre de vendedor, que es el nombre de la tabla. Aquí coloqué la foreign key, la llave foránea. Aquí en la jerarquía igual le coloqué el nombre, le puse la llave primaria de la tabla, añadí lo que fue la tabla, donde seleccioné pues la tabla de dimensión de vendedor y le agregué estos niveles, que son los atributos que se me hicieron más relevantes, que fue el nombre del empleado, departamento, puesto de trabajo y gerente, donde seleccioné la tabla del vendedor, las columnas del atributo, el nombre de la columna, el tipo de dato y el otro tipo de nivel. Y lo mismo para los otros
para los otros campos. Igual para la dimensión de la fecha de orden de ventas, aquí seleccioné la llave foránea. Esta es la jerarquía. Aquí es la llave primaria de la tabla. Aquí añadí la tabla. Seleccioné la que es la dimensión de fecha de orden de ventas y agregué los atributos. Los niveles de atributos que se hacen más interesantes para el análisis. Por ejemplo, en el de día igual seleccioné la tabla de fecha de orden de ventas, seleccioné la columna, el tipo de dato y el tipo de nivel. En este caso, como es de tiempo, seleccioné time days y acá en la dimensión le puse que el tipo de la dimensión es de tiempo. Y lo mismo para los otros campos. Y por último, aquí agregué una medida, que es el indicador, que fue total, que es el atributo que tenemos en la tabla de hechos ventas, que es el total. Este va a ser nuestro indicador. Y le agregué aquí como suma. Y el tipo de dato. Una vez creado el cubo, lo que hacemos es publicarlo en Pentaho. Entonces aquí en File le damos en Publish y ahí nos aparece el URL del servidor para ir a Pentaho. El user se lo agregamos, que es el admin, y la contraseña, que es password. Y esto lo eliminamos y le damos en el botón de publicar. Pero como ya lo hicimos, vamos a verificar que se publicó en Pentaho. Una vez abierta la página, nos vamos donde dice Manage Data Sources. Y aquí podemos ver que está publicado el cubo, que es el de orden venta, análisis. Y esa es la publicación del cubo. Para la creación del cubo del proceso de compra, de igual manera aquí en conexión, ponemos el nombre de la conexión, seleccionamos MySQL, aquí colocamos el nombre de la base de datos, el nombre del host, el puerto y el user. Le damos en test y nos dice que la conexión es correcta. Igual lo que hice es que al esquema le puse el nombre de orden compra, después añadí el cubo, que le puse el nombre cubo orden compra. Después agregué la tabla principal, que es la tabla de hechos compras, ahí la selecciono, la busco y la selecciono. Y después agregué las dimensiones, que es una de dimensión de proveedor, otra es la dimensión del comprador y otra es la dimensión de fecha de orden de compras. Dentro de la dimensión de proveedor tenemos la jerarquía, que le puse este nombre. Ahí tiene la llave primaria de la tabla. Aquí tenemos la tabla donde seleccionamos la tabla que es la de dimensión proveedor. Y aquí agregamos los niveles para los datos que vamos a usar para el análisis, que fue de nombre completo, ciudad, estado y país. De igual modo, aquí le ponemos nombre al atributo, seleccionamos la tabla de dimensión del proveedor, seleccionamos la columna, en este caso es para el nombre completo, y igual para el nombre de la columna, que es el de nombre completo. Aquí colocamos el tipo de dato, en este caso string, y el tipo de nivel, que es regular. Y lo mismo hicimos para ciudad, para estado y para país. Seleccionamos la tabla del proveedor y seleccionamos la columna y el nombre de cada atributo. Colocamos su tipo y el tipo de nivel. Igual para la dimensión del comprador, aquí colocamos la llave foránea, al igual que en todas las dimensiones tiene la llave foránea.
tiene el nombre de esta dimensión. Aquí la jerarquía, que es H comprador, y la llave primaria de la tabla. Aquí agregamos la tabla, que es la de dimensión comprador, y agregamos los niveles para los campos que vamos a utilizar, que es el de nombre de empleado, departamento, puesto de trabajo y gerente. Igual le colocamos su nombre, seleccionamos la tabla de esa dimensión, que es la de comprador. Aquí en columna seleccionamos que es para la gerente, igual el nombre de columna. Agregamos su tipo y el tipo nivel. Y lo mismo para puesto de trabajo, departamento y nombre de empleado. Ahora para la dimensión de fecha de orden, colocamos que es un tipo de dimensión de tiempo. Esa es la llave foránea, el nombre de la dimensión. Esa es la jerarquía. Aquí tenemos la llave primaria. Aquí agregamos la tabla, que es la dimensión de fecha de orden de compras, y agregamos los niveles. El de día, seleccionamos la tabla de fecha de orden, colocamos la columna para el día, igual el nombre de la columna, el tipo de dato que es string, y aquí en el tipo de nivel le ponemos que es time days porque es una dimensión de tiempo. Y lo mismo para mes. Aquí seleccionamos time months, y para el año, que es time years. Y por último, aquí en el cubo agregamos una medida que fue total, que es la columna de total que está en la tabla de hechos compras. Agregamos aquí que es de sum y el tipo de dato que es numeric. Y una vez construido el cubo, lo vamos a publicar en Pentaho. Igual aquí en File le damos en Publish. Nos aparece la dirección del URL, el user, la contraseña. Esto lo borramos y le damos en el botón de publicar. Y como ya está publicado, igual aquí en página de Pentaho, le damos en Manage Data Sources y podemos ver que ya está publicado el cubo, que es el de orden compra. Una vez publicado el cubo de orden de venta, vamos a enlazarlo con la base de datos para poder hacer las consultas en Saiku. Entonces le damos aquí en la tuerquita y le damos en New Connections. Aquí lo que tenemos que hacer es colocar el nombre de la conexión. Igual seleccionamos MySQL, el nombre del host, el nombre de la base de datos, que es de hechos ventas, y el usuario. Le damos en test y nos dice que está correcto. Después lo que hice fue importar el análisis, donde aquí lo que tenemos que hacer es seleccionar el cubo que tenemos descargado. Por ejemplo, yo lo tengo en esta carpeta, es este cubo. Y aquí colocamos la data source, en este caso de hechos ventas, y le damos en import. Una vez hecho esto, le damos en file y le damos en new y vamos a Saiku Analytics. Y para la primera gráfica de este proceso de venta, la estamos haciendo para ver el total de ventas por cliente y año. Entonces, en medida seleccionamos el total, en columna seleccionamos el nombre completo del cliente y en fila seleccionamos el año de la tabla de fecha de orden. Y esta es la gráfica que nos da de los clientes, las ventas por cliente y año. Entonces aquí donde vamos a copiar esto y le damos en file
y le damos en CDE Dashboard. Y una vez aquí le damos en esta parte de Apply Template y seleccionamos. Después de esto yo me fui acá a Data Search Panel y aquí seleccioné el de hechos ventas. Y aquí en el query pegué lo que había copiado anteriormente. Ahora acá en Components Panel selecciono Charts y le puse el de Bar Chart. Le coloqué este nombre y aquí le pongo el título de la consulta, que es el total de ventas por cliente y año. Aquí coloqué el Data Search de la gráfica 1 y aquí el panel 1. Y así es como nos queda nuestra gráfica para el proceso de venta, que es el total de ventas por cliente y año. Para el segundo cubo de órdenes de compras, así me queda el cuadro de mando y la primera gráfica que hice son las compras por estado y ciudad del proveedor, donde se muestran las compras hechas por el comprador, en este caso solo es del administrador, y aquí se muestra lo que es el nombre del proveedor, los nombres de los proveedores, junto con su estado y ciudad. Y estas son las compras. Esta es una gráfica de barra. La manera en que la hice fue seleccionando el nombre del empleado, en este caso que vendría siendo el comprador, y en la parte de las filas puse datos del proveedor, como lo fue su nombre, su ciudad y su estado, y así es como se muestra en gráfica y así es como se muestra en la tabla. Nombre del proveedor, ciudad, estado, y estas son las compras del administrador, en este caso el comprador. Y bueno, en conclusión, esta actividad me ayudó mucho a entender cómo se puede sacar provecho de los datos que ya tenemos en un sistema y a aprender a usar herramientas como lo fue Pentaho y Saiku, que hicieron que todo el proceso fuera más fácil de entender y aplicar, desde que fue una extracción de datos hasta convertirlos en reportes más claros. Y pues bueno, me ayudó a ver lo importante que es organizar bien esta información para que nos sirva realmente en lo que es la toma de decisiones.